Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Jorge y Jordi, una vez más. Ambos me han pedido que hable de una película británico-estadounidense del año 1993, dirigida por James Ivory, con Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Christopher Reeve, Hugh Grant, una película titulada Lo que queda del día. Lo primero de todo, muchísimas gracias a Jorge y Jordi. No es la primera vez que me piden críticas a la carta, son muy buenos amigos personales míos y que por tanto de forma consecuente no se van a dedicar a trolearme, no me van a enmarronar jamás, no me van a pedir películas que para mí supongan un suplicio el mero hecho de verlas. Es más, todo lo contrario. Hay muchas posibilidades de que me pidan películas que me gustan mucho o incluso que sean de mis favoritas, como es el caso de Lo que queda del día. De hecho, en uno de los tops publicados en la revista, y en el que muchos participasteis, en este caso en uno sobre los años 90, yo tenía muy claro que esta película de James Ivory iba a tener un lugar entre las 10 primeras. No tenía muy claro el orden, como nunca lo tengo claro, yo al menos, ese es mi caso, cuando me dicen de hacer un top de películas favoritas. Lo que sí sabía es que cuantos más huecos pudiera irla subiendo en el escalafón, más tranquilo me iba a sentir. Lo que queda del día es, en primer lugar, una reunión de viejos conocidos, y yo creo que eso se nota para bien. Es casi como funcionar de manera mecánica, como dicen en el fútbol eso de los automatismos. Es la reunión, una vez más, entre James Ivory y el productor Ismail Merchant, los cuales fueron pareja hasta la muerte de este último. Es el reencuentro también con la guionista Ruth Praver-Yavala. Es una nueva cita con el compositor Richard Robbins, encargado de la banda sonora. Es también un nuevo trabajo con el director de fotografía Tony Pearce Roberts. Y en el reparto, entre muchos otros, porque prácticamente todos ya habían trabajado con Ivory, coinciden de nuevo Anthony Hopkins y Emma Thompson, como había sucedido en la película de Ivory inmediatamente anterior, que fue Regreso a Hogwarts End. ¿Qué quiero decir con esto? Que James Ivory, el más británico de los directores californianos, más que incluso algunos directores británicos, y además con un equilibrio muy medido entre lo estético de la puesta en escena y las emociones de sus historias, siempre se rodeó de un equipo muy fiel de colaboradores, y yo creo que eso contribuyó de forma decisiva para establecer una carrera especialmente sólida, sobre todo en los años 80 y en los años 90. Una habitación con vistas, Maurice, Las Bostonianas, la ya nombrada Regreso a Hogwarts End y, por supuesto, Lo que queda del día, que es posiblemente su última película verdaderamente plena, verdaderamente redonda, la que yo creo además que podemos considerar, sin temor a exagerar, una pequeña obra maestra y por tanto merecedora de las 5 estrellas que le voy a otorgar justo en este momento. Casi todo el cine de James Ivory tiene una base literaria. Curiosamente, en la película que me han pedido Jorge y Jordi, se apartó después de muchísimas adaptaciones consecutivas de los libros de E.M. Forster, el mismo autor, por cierto, que adaptó David Lean en Pasaje a la India. En este caso, cambió de tercio, optó por un escritor joven, contemporáneo, británico de origen japonés, que se llamaba Kazuo Ishiguro, y que casi 20 años después recibió el Nobel de Literatura. En su caso se trataba de la novela titulada en castellano, y así sigue titulada, me parece, que es Los restos del día, que fue publicada en nuestro país en 1990. Aquí vemos lo que siempre digo con las adaptaciones. Mi caso personal, a mí me chifló Lo que queda del día, la película, desde la primera vez que la vi,
y por supuesto me lancé a leer la novela de Ishiguro, que a grandes rasgos es muy similar, es una traslación en palabras de la peculiar mentalidad de su protagonista, el mayordomo, Mr. Stevens. Pero mi corazoncito se acaba quedando con la película. Cito otro ejemplo de Ishiguro, además, para que veáis que puede suceder exactamente lo contrario. Tiene una novela que me pareció excelente, a mí me gustó mucho, que se titula Nunca me abandones, de la cual hicieron, yo creo, una muy buena adaptación protagonizada por Carey Mulligan y Keira Knightley. Pero en este caso en concreto yo me quedo con la novela. Siempre es una cuestión al final del primer impacto que recibes. Y en este caso en concreto, mi primera vez en la mansión Darlington con el señor Stevens y la señora Kenton fue a través de la película de James Ivory. Ahora toca decir por qué me gusta tanto Lo que queda del día y por qué es una película que siempre voy a elegir entre mis favoritas. Y quizá por temática no debería ser así. Entre las películas que más me gustan no hay habitualmente dramas de época con subtrama romántica, vamos a llamarla así por el momento. Y sin embargo, esta película me seduce en todo, me seduce en esa facilidad que se diría innata si no fuera californiano, por parte de James Ivory para introducirse con esa habilidad casi de voyeur en la cara más oscura de la aristocracia británica. Me seduce muchísimo también, y luego hablaremos de esto, por mostrarnos un aspecto que suele ser considerado tabú, y es comprensible, porque ningún país tiene ganas de buscar dentro de ese armario y de recordarlo, y eso es el colaboracionismo con el gobierno alemán nacionalsocialista antes de que ocurriera lo que todos sabéis que ocurrió. Es algo que ya de por sí me fascina de la película, su contexto histórico y cómo la historia podría haber tomado un rumbo diferente entre esas cuatro paredes de Darlington Hall y durante esos días que narra la película. Me seduce mucho, por supuesto, la no trama romántica o la trama no romántica, la tensión entre ese férreo mayordomo y esa ama de llaves, que al contrario que él, sí que tiene intención de vivir una vida, la que sea. Y, por supuesto, me seducen muchísimo Anthony Hopkins y Emma Thompson, maravillosos, perfectos e impecables, cual mayordomos. Y no solo ellos, por cierto, luego lo veremos también. En resumen, a mí todo en esta película me parece hipnótico, todo es magnético, yo me dejo llevar desde que empieza hasta que acaba y nunca quiero salir de esa mansión de Darlington Hall, que por otro lado es donde va a suceder prácticamente la totalidad de todo lo que vemos. Al final te acabas volviendo un poco señor Stevens cuando acaba la película y no tienes ninguna intención de salir de ese palacio. Vamos ahora a hablar de la película. Tenemos dos líneas temporales: el presente, situado a finales de los años 50, del siglo XX, por supuesto, y el pasado, a mediados de los años 30. En esa casa llamada Darlington Hall es ahora mismo propiedad no de Lord Darlington, sino de un potentado norteamericano llamado Louis, encarnado por Christopher Reeve, y tiene como principal mayordomo, como mayordomo jefe, al señor Stevens, interpretado por Anthony Hopkins. Ante la falta de personal, el señor Stevens le sugiere recurrir a una antigua ama de llaves de la casa, la señora Kenton, o la señorita Kenton, Emma Thompson, de la cual ha recibido correspondencia recientemente. La película al final va a ser ese viaje que emprende por Inglaterra Stevens para entrevistarse con su antigua empleada y convencerla de que vuelva, mientras se van intercalando los flashbacks de su relación en el pasado, cuando ambos trabajaban en Darlington Hall en los años 30 a las órdenes del aristócrata Lord Darlington, al que da vida James Fox. Hay una frase del inicio que le dice Stevens a Louis que ya nos orienta de las intenciones de la película. Cuando le convence de que sería una buena oportunidad contratar a la señorita Kenton, Louis le dice: estupendo, aproveche y vea mundo. ¿Cuándo fue la última vez que vio usted mundo, señor Stevens? Y la respuesta del mayordomo es: lo cierto es que era el mundo el que venía aquí, a la casa de Darlington Hall. Y dicho esto, es el momento de hablar del alma de esta película, del
personaje que interpreta Anthony Hopkins, porque él es la película, en realidad. Todo se desarrolla bajo su escrutadora mirada. Y este es el kit de lo que queda del día, la mirada de Anthony Hopkins. ¿Qué siente este hombre? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su posición ante las cosas? ¿Qué le motiva? ¿Qué le cautiva? Y en definitiva, ¿qué siente? A mí me parece uno de los personajes más fascinantes que jamás ha interpretado Hopkins en una película. Para mí el que más, vamos a decirlo, y sí, incluso por encima de Hannibal Lecter. Porque todas esas preguntas que yo me acabo de hacer se podrían contestar con un es imposible saberlo. Stevens no tiene otra ocupación ni otra preocupación en la vida que servir a su señor. Nunca se hace preguntas, nunca cuestiona una orden. Ni siente ni padece, o mejor dicho, si siente o padece, solo él lo sabe. En ese sentido es el mayordomo perfecto, podríamos decir. Es el mejor en su oficio. Es la perfección, es la servidumbre elevada a la categoría de arte. Prácticamente este hombre es como un monje, no deja que nada le desvíe de su trabajo. Tiene una reflexión además que es tremenda y la dice sin ningún tipo de ironía o sarcasmo. Él dice algo así como que el patrón no está solo por encima del sirviente por cultura, por posición social o por riqueza, sino también está por encima del sirviente en un nivel moral. Es decir, no solo es admitir que su vida está supeditada a la de su patrón, sino que además lo lleva a gala, presume de eso. Si se lo pidiera, no dudaría en dar su vida por él. Y al final, esto que nos puede parecer muy poco digno, en el caso de Stevens, en la mentalidad de Stevens, es precisamente lo contrario. Su idea de la dignidad es esa, justamente, el dar la vida por alguien que es superior a tú. Es un personaje que es así, es decir, no se me ocurre otra forma más suave de describirlo. Y descrito así puede parecer alguien desesperante, y posiblemente lo sea, porque puede asemejarse más a un robot de cocina que a una persona de carne y hueso. Pero, ahora bien, aquí estamos hablando de Anthony Hopkins. En mi interpretación favorita, ya lo he dicho una vez, me he tirado a la piscina y me vuelvo a arrojar una segunda. No sé si la mejor, pero a mí es la que más me gusta de él. Es un actor que puede presumir además de una galería de personajes fabulosa. Para mí su reciente interpretación en El Padre fue la mejor que vi en todo el año. Me alegré muchísimo de que finalmente se llevara el Oscar. Pero darle vida a este pedazo de témpano que es el señor Stevens, solo él o muy poquitos como él podían lograrlo. Hopkins además tiene una capacidad innata para meterse al espectador en el bolsillo. Es su mirada, son esos gestos faciales muy fugaces que de vez en cuando hace, son como pequeñas muecas casi imperceptibles. Hopkins al final, haga lo que haga o haga de lo que haga, te gana. Tiene ese don, incluso en un personaje como este, que por otro lado también va a estar sometido a la tentación, y es aquí cuando hay que hablar de la señorita Kenton, interpretada por Emma Thompson. Stevens, en los años 30, antes de recibir esa carta, es decir, a modo de flashback, Stevens en esos instantes está buscando un ama de llaves y a un mayordomo, porque los que se habían ido se enamoraron y se fugaron, algo por cierto que no va a ser precisamente profético de lo que ocurre en la película. Para reemplazar al mayordomo va a contar con su propio padre, interpretado por Peter Vaughan, y para la ama de llaves contratará a esta señorita Kenton. Desde un principio hay un choque entre los dos. Ella le lleva flores a él a su cuarto y él las rechaza porque dice que no quiere distracciones porque es su centro de trabajo, cosas del señor Stevens. Y ya de paso el mayordomo Stevens la reprende a ella porque llama a su padre por el nombre de pila, William. Dice que se debe referir a él como señor Stevens o señor Stevens Senior. De ese palo va Anthony Hopkins en la película. Sin embargo, Kenton no quiere vivir para trabajar como hace Stevens. Su
desempeño también es muy eficiente, es decir, no hay una relajación en lo que son sus labores, ni muchísimo menos. Es también una sirvienta hiperprofesional en su trabajo, pero su corazón late más allá de las paredes de Darlington Hall. No quiere consagrar su vida al arte de servir. Ella lo dice en un momento dado. Es una persona sin familia, es una persona que está sola, pero quiere saber lo que es vivir una vida. Es muy significativa en este sentido esa mini trama, vamos a llamarla, que hay con esa joven sirvienta enamorada de otro joven mayordomo que deciden dejar la casa para casarse. Los mensajes que la señorita Kenton le lanza a esta chica son todo el rato en plan: no sabes dónde te metes, te vas a arrepentir el resto de tu vida, de qué vais a vivir. Pero en el fondo lo que hace en ese momento es verse reflejada en lo que le gustaría a ella hacer, salir de la férrea disciplina doméstica y poder expresar sus sentimientos como una persona más, no reprimirlos como hace el señor Stevens. Hopkins está impresionante en esta película, él es el protagonista auténtico, pero la Thompson le da réplica a su misma altura por lo menos, además con esa complicidad de los actores que ya habían trabajado antes juntos en una película que era estupenda, como Hogwarts End, y además haciendo pareja también en aquella ocasión. Es lo que decía antes de los automatismos, se entiende muy bien todo el equipo de la película y en eso incluye también a los intérpretes. En este caso, si Stevens es la represión de los sentimientos, la sumisión absoluta, la entrega más allá del deber, Kenton representa la quiebra de esos principios, la pasión por encima del deber, la libertad por encima de la servidumbre y los sentimientos como única expresión auténtica más allá de las férreas convenciones sociales y laborales de la Gran Bretaña de los años 30. Y entre ambos sirvientes va a vivirse una de las historias de amor que un servidor encuentra más atípicas en la historia del cine y por tanto fascinantes. No hay un solo te quiero en lo que queda del día, no hay un solo beso, no hay un solo amago de declararse. Toda la relación entre Stevens y la Kenton va a ser un catálogo de comunicación no verbal. Todo se va a esconder en las miradas, miradas a través de las ventanas, hay muchos ejemplos de esto en la película, todo se esconde en los gestos, en las reacciones que se dirían improvisadas, y pese a toda esa contención, al final tenemos la sensación de haber visto una apasionada historia romántica, cuando en realidad no ha sucedido nada de nada. Aquí hay que hacer referencia a la que es posiblemente la escena más intensa de lo que queda del día y que supone lo más parecido a una escena de sexo, que vamos a ver en la película. Me refiero al momento del libro. Emma Thompson, vamos a decirlo así, entra a Stevens. ¿Qué libro está leyendo?, le pregunta Stevens. La cámara también aquí es muy juguetona. La está siguiendo a ella, a su vez también le está siguiendo a él. Stevens acaba arrinconado en una esquina porque no le quiere decir el libro que está leyendo. Y aquí dice una frase que a mí me parece de muchísima utilidad, por cierto, cuando alguien, digamos que nos está incordiando. Esta es mi hora de privacidad y usted la está invadiendo. Me parece perfecta para que se la digáis a vuestras parejas, a vuestros amigos, a vuestra familia y a vuestros jefes, si lo preferís. Sin embargo, la señorita Kenton, digamos que ve que aquí hay juego y ella misma se pone jugona. Y me gusta muchísimo cuando ella empieza a ponerse como una niña traviesa y le dice: ¿qué pasa, señor Stevens? ¿Me escandalizaría si veo lo que lee? ¿Me está protegiendo usted de algo, señor Stevens? Es en ese momento cuando le coge de la mano y le empieza a separar los dedos del libro uno a uno. Sus caras se quedan a muy escasos centímetros y ella exclama como decepcionada: es solo una novela sentimental.
Y él responde algo así como que sí, leo estos libros, cualquier libro para desarrollar mi dominio del idioma y mi educación. Todo este momento me chifla, puede que no sean más de 2 minutos de película, pero es de verdad magia pura. Todo comienza como un juego, una travesura, un pique, y en cuestión de muy pocos segundos se torna en algo muchísimo más serio, con dos adultos al final que en teoría saben muy bien lo que están haciendo, lo que puede ocurrir y todas esas cosas que suceden en la vida. Y si bien hay que alabar la clase de James Ivory con la cámara, su elegancia, su claridad cristalina a la hora de exponer los elementos en ese escenario, que por cierto es diminuto, este es el típico ejemplo de una secuencia muy buena ya de por sí, pero que los actores provocan que sea enorme, inolvidable y que vuele muchísimo más alto. Por otro lado, siempre me he preguntado también qué es lo que ve el personaje de Emma Thompson en alguien como el señor Stevens. ¿Qué es exactamente lo que le seduce de una persona tan poco empática y tan protocolaria y, en resumen, tan fría? Y yo creo que lo que lo que es esa atracción de la señorita Kenton quizá no sea tanto por él, por el hombre, por Stevens, sino que ella más bien lo ve como una posible salida a la soledad que ella experimenta encerrada en esa casa. Ella lo dice en un momento dado, no tiene familia, no tiene a nadie y siente que el tiempo se le está escapando de entre los dedos. Acordaos de la secuencia en la que, la que os comentaba antes, ¿no? En concreto, me iba a repetir, en la que una de sus empleadas le dice que quiere dejar Darlington para casarse. Hay que hablar también, un poco por encima, porque está maravilloso, del personaje del padre del señor Stevens, encarnado por Peter Vaughan. Es un personaje muy importante porque en teoría te recuerda que Stevens, en un momento dado de su vida, fue un ser humano. Es decir, fue alguien, un niño, que fue criado por sus padres, que quizá puso algún petardo que otro a modo de travesura, que quizá se fumó algún cigarrillo a escondidas en el cuarto de baño. Es difícil hacerse la idea por el carácter hermético de Anthony Hopkins, pero ver a su padre, a Peter Vaughan, y trabajando con él además codo con codo, te recuerda que eso tuvo que ser así. Es decir, este señor tuvo una infancia y debió tener unos padres que le quisieron. Sin embargo, Hopkins se autoimpone esa barrera con su propio padre. Es incapaz de reconocer las señales, además, de que es un hombre anciano y ya no es apto para el servicio. Señales, por cierto, sí advertidas por la señorita Kenton y que, sin embargo, él se cierra en banda a la hora de verlas. Está ese ataque al corazón en el que separan sus dedos de una silla a la que se ha quedado, además pegado como una lapa. Luego también tiene ese momento en el que se pega ese tropezón en el jardín y que acaba magullado, por tanto. Es, por cierto, muy buena esa secuencia, un poco triste también, en la que Stevens padre vuelve a ensayar en ese mismo jardín y por ese mismo tramo con una bandeja para no volver a cometer ese error. Por cierto, que ese accidente provoca que Stevens Jr. sea obligado por Lord Darlington a apartar a su padre de los trabajos importantes, sobre todo durante la velada que se va a suceder en la casa en las próximas horas. Y aquí hilo con lo que para mí es la guinda de la película. Al final, lo que acaba de culminar este pastel es esa velada, lo que ya termina de darle además a la película el envoltorio fabuloso que tiene al fin y al cabo, porque permite fantasear un poco con lo que los ingleses llaman un what if, ¿qué hubiera pasado si? El hecho de que en esa casa, en esos días, se escriba el futuro de Europa. Lord Darlington, esto también es importante hablar de él, el personaje de James Fox no existió como tal en la vida real. No existió un Lord Darlington colaboracionista con los nazis. Pero este personaje sí que sirve de compendio para retratar a una parte de la población, no solo inglesa, sino europea en general, que a mediados de los años 30 miraba con simpatía la Alemania de Adolf Hitler. Personalidades, por ejemplo, ya que estamos en Reino Unido, como el político Oswald Mosley,
o nobles como el marqués de Londonderry, en el que posiblemente Cathway Seguro se basó especialmente para crear a Lord Darlington, era gente de poder, pero como se dice en la película, no eran políticos profesionales. Y lo que me gusta del personaje de James Fox es que no es un fanático del nazismo, no es una caricatura. Su aspiración en realidad, o por lo menos eso es lo que él manifiesta, es evitar una guerra mundial, o mejor dicho, una guerra europea que finalmente fue mundial, como pintaba ya por aquel entonces. Mira con condescendencia a los alemanes, considera que el Tratado de Versalles, como todos sabéis, con el que se clausuró la Primera Guerra Mundial, fue injusto con Alemania y que lo más deseable es darles una nueva oportunidad. Y lo que busca Lord Darlington al final es hacer una política paralela a la de los estados, a la de los parlamentos, y por tanto monta una convención, una cumbre, una minicumbre en su propia mansión para intentar llegar a un entendimiento entre ambos países. El personaje de Hugh Grant, muy jovencito aquí, por cierto, interpreta al ahijado de Darlington y además es periodista, lo resume muy bien en un momento dado. Puede que a Lord Darlington le muevan altas aspiraciones, aspiraciones en lo que respecta a mantener la paz en el continente, todo muy noble, sí, pero en realidad lo que ocurre es que los alemanes se van a aprovechar de esa bondad de este Lord. Hay una escena que es muy breve pero muy significativa cuando vemos a unos gerifaltes alemanes, nada más llegar a la casa de Lord Darlington, contemplar sus obras de arte y prácticamente están ya haciendo cuentas de cómo se las van a repartir cuando Alemania se supone conquiste a Inglaterra. Esto para mí, esto para mí, esto para ti. Toda esta cumbre mundial en Darlington Hall es maravillosa y voy a citar algunos momentos que a mí personalmente se me quedaron grabados. Hay personajes que de algún modo representan el papel que jugaron sus países en la historia. Es el caso de ese embajador francés encarnado por Michael Lonsdale. Es ese hombre que solo piensa en su dolor de pies. Tiene lugar allí una reunión del más alto nivel, tiene delante a los que se van a adueñar de medio Europa en muy pocos años, y lo único que hace este hombre, francés para más señas, es lamentarse porque le duelen mucho los pies y le aprietan muchísimo los zapatos. Francia, hay que recordarlo, sería una de las naciones invadidas con más facilidad por parte de los nazis. Luego está el personaje del señor Louis Christopher Reeve, y que en el futuro será el próximo dueño de Darlington Hall. Está excelente Christopher Reeve en la película, es otro de los reencuentros con Ivory, ya había trabajado con él previamente en Las Bostonianas. Y está también estupendo ya solamente por su mera talla física. Reeve es él, o era mejor dicho, ese americano fuerte, ese americano grande, poderoso, sobrado incluso, si lo queréis ver así, con su puntito de chulería, pero con las ideas muy claras. En esa cena que tiene lugar en la mansión de Darlington, él dice algo así como: queremos la paz, pero no a cualquier precio. Ustedes no son profesionales de la política, son simples amateurs. Dejen la política en manos de auténticos profesionales. Consecuentemente, el americano, además, si os fijáis, será el que acabe viviendo en casa de Darlington, ejemplificando además el dominio americano que no alemán una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial. Todo esto, todos estos personajes tienen una clara intencionalidad de trazar un paralelismo con la situación política que recrea. Por un lado, en esa cena se está reescribiendo, o escribiendo, mejor dicho, la historia, pero por otro, la vida sigue. El padre de Stevens, postrado en la cama, ha muerto, después, por cierto, de una confesión preciosa a su propio hijo, a la cual, por cierto, Stevens, como no, reacciona con su frialdad habitual, y la señorita Kenton le comunica a Stevens la muerte de su padre. Ivory muestra, por cierto, este momento en concreto, cuando Kenton se lo comunica a Stevens, de forma muy singular, a contraluz, si os fijáis, con los rostros sombreados, y eso nos impide ver
la reacción facial directa de Anthony Hopkins. Es muy acertado mostrarlo así. Nos muestro la mirada de Hopkins del mismo modo que él al final no muestra sus sentimientos a nadie en toda la película. Por supuesto, aún así intuimos que su reacción es más bien tirando a fría. O sea, lo primero que dice es algo así como estoy muy ocupado, en un rato subiré. Ella le pregunta que si puede cerrarle los ojos, si le da su permiso, y él le dice que sí. Y sigue trabajando en esa noche tan complicada con su férrea disciplina digna de un monje. De hecho, se ve casi obligado a darle una explicación a Kenton. Se da media vuelta y se dice, o sea, es como una especie de latigazo de humanidad que sufre Hopkins y quiere de algún modo justificar su reacción. Le dice, mi padre no querría que interrumpiera mi labor y por tanto no puedo decepcionarlo. Como ya os he dicho, me gusta todo lo que hace Hopkins a lo largo de esta película. Fijaos justo después en el salón, mientras esa mujer alemana está interpretando un lead. Hugh Grant le empieza a hablar y está ausente por lo que acaba de ocurrir con su padre. No se lo dice a Hugh Grant y tampoco se lo dice a Lord Darlington. No les dice que su padre ha muerto. De hecho, Lord Darlington le dice ha sido un día difícil para ambos. Entendiendo, cuando dice para ambos, que se refiere al trabajo que ha tenido que desempeñar Stevens, que efectivamente ha sido muy arduo. No tiene ni idea Darlington, su jefe, de que ese hombre, además, que estaba a su servicio, acaba de morir casi en ese mismo instante. Stevens tiene tan asumida su condición de siervo que no quiere además restar ni un ápice de protagonismo a su dueño, y yo creo que es pertinente hablar de dueño en estos casos. Hay, por cierto, una relación de complicidad entre los personajes de Hugh Grant y Hopkins. Acordaos de cuando Lord Darlington le dice que el chico va a contraer matrimonio y le pide a Hopkins que le hable de los misterios de la vida, los pájaros, las flores, etc. A Lord Darlington se le hace incómodo eso y le deja todo el marronazo a Stevens, que ejecuta su labor con bastante poco éxito, hay que decirlo. ¿Cómo puede ser una relación entre amo y siervo cuando el amo te pide que hagas esa tarea tan íntima y tan personal por el mero hecho de que a ti te da vergüenza? Otro de los momentos grandes de esta película es también el momento más incómodo. Es cuando están ese grupo de amigos de Lord Darlington haciendo política de salón y uno de ellos quiere demostrar una teoría. Y esa es la de que no todos los votos deberían ser iguales. Es decir, no puedes poner las grandes decisiones de un país en manos de gente que no está cualificada. Es entonces cuando se sucede, insisto, uno de los momentos más incómodos de lo que queda del día. Esta persona coge por banda a Stevens y le hace preguntas sobre la deuda de Estados Unidos y el patrón oro, preguntas sobre África del Norte y las armas bolcheviques. Y la respuesta a todas estas preguntas por parte de Stevens es: lo siento, señor, no puedo serle de ayuda en este asunto. Y lo que me chifla es el hecho de que después de esta humillación tan desagradable y tan horrorosamente clasista, Stevens le da las gracias. Ni la más mínima sombra de rencor recorre su rostro. De hecho, todos los personajes cambian, evolucionan, menos el señor Stevens. Primero, Lord Darlington. Cada vez, si os fijáis, le vemos más consumido, más desastrado, más demacrado, más avejentado incluso, más como diciéndose qué es lo que he hecho, sobre todo cuando toma la decisión de despedir a 2 refugiadas judías a las que acababa de contratar. Y por supuesto también cambia la señorita Kenton. Poco a poco empieza a intimar con otro mayordomo de otra casa de nombre Ben. Ese hombre la pretende y siempre tienes la sensación de que Emma Thompson le da bola, solo para ver si provoca algo en Anthony Hopkins. Celos, envidia, lo que sea, pero algo. En ese sentido hay momentos realmente violentos también en la película. Cuando ella, por ejemplo, le provoca diciéndole que el señor Ben y ella, su nuevo novio, se ríen de sus costumbres a sus espaldas. Por ejemplo,
por el hecho de que se pellizca la nariz cuando pone pimienta a un plato. Después está cuando ella le dice que el señor Ben le ha propuesto matrimonio, notición aquí, y la reacción de Stevens, de Hopkins, en ese instante es esa mueca que no sabes qué poner cuando alguien te cuenta una noticia que es buena para esa persona, pero no para ti. Está claro que esa noticia de la futura boda le ha afectado, pero siempre tiene su caparazón, no lo puede evitar. Después ella, además, le confirma ya que ha aceptado la oferta de matrimonio y añade algo así como ¿no tiene usted nada que decirme después de todos estos años? Es decir, le está dando una oportunidad para que Stevens se redima y se lance por fin. Cosa que no hace, por supuesto. Y por último también tenemos este instante tremendo en el que Stevens escucha un llanto desde la puerta del dormitorio de Kenton. Vemos un plano de sus pies acercándose poco a poco. Creemos que por fin va a haber un gesto romántico de él hacia ella. Y lo que dice es: quiero hablarle sobre el pequeño gabinete porque hace mucho tiempo que no se limpia. Y la está viendo llorar, Dios mío. Yo comprendo que haya espectadores o alguno de vosotros que solamente por el mero hecho de que sea tan desesperante Stevens esta película os pueda resultar igual de desesperante que él. Eso lo acepto, pero a mí en lo personal el hecho de que sea tan desesperante es lo que me lo hace un personaje fascinante y sobre todo muy divertido de analizar. Volvemos ahora ya y nos vamos encaminando al tercio final de película, mejor dicho, los minutos finales, al presente 20 años después, mediados los años 50. La señorita Kenton, ya ahora señora, es la señora Ben, pero está a punto de divorciarse. Podemos decir que al final se acabó casando con aquel otro mayordomo por mero despecho, pero tuvo una hija y además ahora le va a dar un nieto. Y es por eso mismo, en el reencuentro con el señor Stevens, cuando le comunica que tiene que rechazar su oferta para volver a Darlington Hall. Es muy emocionante todos estos instantes finales en los que Anthony Hopkins y Emma Thompson se reencuentran. Dos personas adultas e inteligentes que saben que no ocurrió nada entre ellos, pero en realidad sí que ocurrió algo entre ellos. Dos momentos concretos a reseñar aquí. Uno de ellos da nombre a la película. Están los dos sentados en un banco al lado del mar, ya es de noche, las luces callejeras se encienden y la gente, como ocurre también a día de hoy en muchos sitios, empieza a aplaudir. Es como un gesto casi instintivo. Ella dice que para mucha gente el anochecer es la mejor parte del día, la parte que más anhelan. Y él le pregunta, mejor dicho, ella le pregunta: ¿qué es lo que anhela usted, señor Stevens? Y él responde: llegar a Darlington Hall y resolver nuestros problemas con el servicio. Ya no hay ni que comentarlo. Para mí uno, en todo caso, de los momentos, y ahora sí más emotivos jamás vistos en una película, tristes, quizá un peldaño incluso por debajo del final lluvioso de Los puentes de Madison, lo tenemos justo a continuación. Son sus dos manos, la de Stevens, la de la Kenton, separándose de la lluvia, mientras ella está en el autobús, se sube al autobús y ambos se quedan mirando el uno al otro mientras el vehículo se aleja, con Hopkins quitándose el sombrero y quizá preguntando qué habría sido si. Para finalizar, ya volvemos de nuevo a Darlington Hall y tenemos esta suerte de epílogo de la paloma, muy especial, hay que decir. Ese pájaro atrapado en la casa con el que Louis y Stevens se pelean un rato y finalmente consiguen que salga por la ventana y eche a volar con total libertad. Al fin y al cabo, una alegoría de lo que os decía antes. Y sí, ¿qué habría sido si hubiera yo actuado de otra forma cuando tuve la oportunidad? Al final, ese ave emprende un vuelo que precisamente nunca ha logrado Stevens por el mero hecho de que su elección, de su forma de vida,
ha sido siempre la de servir y no la de ser libre. Y hasta aquí la crítica a la carta de lo que queda del día. Jorge y Jordi, amigos míos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya me lo diréis a la cara y no tendré escapatoria ante vuestro implacable juicio. Ahora, en serio, muchísimas gracias a los dos. Y por extensión espero que os haya gustado a todos. Ya sabéis dónde encontrarme si queréis más críticas a la carta. Solo tenéis que echar un vistazo a las instrucciones que hay justo debajo de la pantalla, un poquito más arriba, el botón de suscripción del canal. Me encontraréis aquí en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.